Buenas noches, soy Gaviota. Hoy aquí en Shanghai tengo un gran placer y privilegio de conversar con una de las figuras más influyentes de tango en las últimas 3 décadas. Para mí, no solo es una bailarina, educadora de tango, sino también es una creadora, filósofa de tango por su gran trayectoria artística extraordinaria. Alejandra Martínez, maestra, gracias por aceptarme esta entrevista. Un gran placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias por convocarme. Maestra, en 1994 viniste a China por primera vez con Sexteto Mayor. Desde entonces ya viniste varias veces y a lo largo de más de 20 años, ¿cómo ha cambiado tu impresión sobre China y qué aspectos de este país te resultan más atractivos? A ver, obviamente China es un país que crece cada año, cada minuto diría yo. Es un país que va a una velocidad estratosférica. Entonces ya hablar de tantos años es como estar en otro país. Donde yo me recuerdo una anécdota que tengo de la primera vez que vine acá, que fue muy dura, pero muy representativa. No me acuerdo en qué ciudad estábamos, no estábamos ni en Shanghái ni en Beijing, estábamos en una ciudad que no me acuerdo, porque yo con los nombres soy horrible aparte. Y yo iba con el papá de mi hijo, ¿sí? Con Juan Corbalán, y había una señora como en un mercado, con como un bebé, no debía tener 2 años, estaba en brazos. Y entonces, preciosa, era como una muñeca de porcelana. Y nosotros íbamos con la traductora. Entonces, Juan agarra, porque le encantaban los niños y tal, y la señora como que le daba a la nena, ¿no? Y gracias, linda neta, y después se le entregábamos otra vez de vuelta. Y la señora, y era como que, y entonces la traductora nos dijo, no, en realidad te la está ofreciendo para adoptarla. Era de un hogar, de niños huérfanos, no sé. Entonces quedamos pero nosotros pensamos que era la madre. Y ella dijo, sí, hay muchas madres que viene gente extranjera, porque era la época donde las niñas no eran como bien recibidas en la familia, y ellos sabían que sacándolas de China y dándoselas a una familia de bien, iban a tener un futuro, iban a tener un porvenir, que era todo lo contrario al abandono, que son muy buenas madres, pero que querían un futuro para sus hijas. A mí te juro que yo dije, wow, fue como, me había pasado algo parecido en África. Fue muy duro para mí esa realidad. Y después cuando volví, que ya pasaron muchos años y volvimos después a Hong Kong, era como otra cosa, era como otro país. No sé cómo explicarte. Otro país, no cultura, pero otra manera de ver la vida, ¿no? Más abierta. Más abiertos, muy... también uno no puede juzgar a la cultura absolutamente por cómo es tratado un artista, porque el artista siempre es el mimado social, el que cuando vos entras por la puerta grande no te tratan como una persona normal, te tratan como una persona especial. Entonces tampoco podés decir la sociedad es así, porque a vos te trata así. Somos como privilegiados en ese sentido. Entonces, toda la visión que uno puede tener de un lugar, si no vive en ese lugar, desde el anonimato, es muy relativo a todo lo que uno puede tener. Pero yo siempre fui muy recibida en muchos lugares. En muchos lugares. Pero en China es así, la gente es muy... Pero no es solamente China, tengo que decir, es Asia.
Asia es muy respetuosa del arte, del artista, tal vez por su gran trasfondo filosófico. Es gente muy especial en ese sentido, por eso yo me siento muy cómoda, porque yo con China tengo un amor especial, porque desde muy chiquita, todos tenemos un héroe cuando somos niños. ¿Cuál es el tuyo? Y yo, desde que tengo memoria, mi papá me llevaba a un cine en Argentina que estaba en la calle Lavalle y que solo daba películas de Bruce Lee. Y mi héroe era Bruce Lee. Y yo soñaba que lo iba a conocer y me iba a casar con Bruce Lee. Era como, a mí me daban Alain Delon, me daban Brad Pitt. No, para mí era Bruce Lee. Todo, mis pósters, todas las películas, todo lo que podía consumir. Mi papá también trabajó en una época con importación china, entonces mi casa estaba llena de porcelana porque mi papá compraba todas arte chino importaba arte chino, las cucharitas, las cosas de arroz, las teteras, y que lo tengo todo en mi casa. Entonces yo tengo como una cosa muy de chica de relación con China, no solamente por Bruce Lee, sino por lo que consumíamos en casa, ¿no? Pero yo comía con los palitos a los 10 años. Entonces hay como una cosa ahí, y todo lo que yo hice cuando estudié danza, después con el tango, cómo lo relaciono siempre con la cultura china, con el tai chi, con las artes marciales. O sea, hay una cosa ahí, mi familia dice, bueno, toda vida fuiste china, porque si no, no se entiende. Pero bueno, se fue dando así. Entonces cuando logré llegar a China, para mí fue como... cumpliendo el sueño. Claro. Sí, no sé. Pero en esa época de su infancia, en ese momento, China y Argentina todavía tenían una relación de rejas. No sé, yo era muy chiquita. Claro, yo no estaba en esas cosas. No. Qué maravilla. En esta visita ya llevas un tiempo en China. ¿Cómo te sentís esta vez? Yo siempre me siento en casa. Mi mamá siempre dice que ella se queda muy tranquila porque sabe que si un avión se cayera, yo siempre voy a quedar en la casa de un amigo, en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí llegar a los lugares es como llegar a casa, porque siempre sé que hay una ciudad, no sé, ahora en enero, en febrero quiero venir con mis hijos de vacaciones, 40 días por Asia, solo Asia. Y ellos están como flipando porque yo les digo, bueno, pero acá tengo este amigo y acá le pregunto a este y me dice, mamá, pero ¿vamos de vacaciones o vamos a visitar a tus amigos? Entonces, ahí pero vos sabés que acá todo el mundo te quiere, ¿no? Sí, pero por eso te digo, siento que yo llego a lugares que son de mi pertenencia, ¿no? Qué bueno. Sí, pero no estoy sola, claro, que no me va a pasar sola. nada porque nunca voy a estar sola. Vos viniste sola, pero en realidad no estás sola. Nunca. Bien, pero si tuvieras que describir tu impresión de este país en 3 palabras, ¿cuáles serían? 3 palabras. Progreso. Filosofía social, que bueno, son 2 palabras, pero es un concepto. Y camaradería. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Según tu observación, ¿qué cambios viste en la comunidad de tango en China? Eso es muy según en qué parte de China estás, ¿no? Las comunidades van fluctuando y se van como cambiando, se van
van mutando todo el tiempo, donde una ciudad antes era mejor que la otra, venís 2 años después y es al revés. Y después se cambia y es otra ciudad que nunca la había escuchado en mi vida y sí, ahora, ¿no? Y el festival acá, en Wuhan, que no sé qué, y uno se queda así como que no termina es como un volcán, ¿viste? Un volcán que vos tenés la boca del volcán, pero nunca sabes por dónde va a explotar. Bueno, en China es así, van pasando cosas por debajo y nunca sabes dónde va a haber erupción, ¿viste? Pero eso es por la cantidad de gente que se mueve también, ¿no? Exactamente, es todo lo que está pasando tango en China. Exactamente. Que es lo mismo que pasa en Rusia, pasa en los países que son mega enormes y que tienen una mega población, eso fluctúa todo el tiempo. Y esta vez ya estuviste primero en Beijing y ahora estamos en Shanghai, tanto milonga como en las clases, ya tenido contacto con distintos bailarines de China. ¿Cuáles dirían que son sus principales ventajas a aprender el tango? De parte de ellos, Claro. de parte de la gente, yo creo que la ventaja que tiene el asiático, al menos conmigo, lo digo yo siempre en primera persona, o sea, lo que me corresponde a mí, no sé cómo lo verá otro maestro, pero la forma que yo tengo de relacionarme con los alumnos, con la información, no es bien, es aceptada porque después de todo yo tengo un nombre y la gente me acepta, pero no sé si es entendida. No sé si todo el mundo me entiende o se conecta con mi forma pedagógica de la misma manera. El asiático conecta mucho con mi forma, pero porque yo soy como una especie de señor Miyagi, ¿viste? Soy como un sensei, no sé. Siempre trato de visualizarme como un viejito de barba blanca y larga, hablando con la gente, que desde ese lugar, más de que no es importante lo que hay que hacer, es importante lo que hay que entender. Exactamente. Y el asiático es muy filosófico, necesita proyectar su mente en una idea clara para poder aplicarla. Entonces me es muy fácil enseñar a mí acá. En otros países me cuesta más porque la gente es más banal. Wow. Acá la gente no es banal, acá la gente es profunda. Aunque Bien. no lo parece, porque vos después ves, están todos en el teléfono, o sea, hay una superficie social que parece que están todos lobotomizados, ¿no? Los ves por la calle y vos decís, ¿qué pasó acá? Este es el país del Shaolin. Decís, ¿qué pasó? Están todos tiqui, computadora, luces, por todo. Pero después hay una profundidad en la existencia de la cultura que permanece. Y yo trato de conectarme con ese lugar. En tu opinión, ¿cuáles son las limitaciones más comunes, o mejor dicho, cuello de botella de los bailarines de chino a aprender tango? ¿Son técnicas o psicológicas o culturales? Porque son cosas bastante complejas. Si vos conocés la cultura, no. Si vos sabés con quién te estás relacionando, no es difícil de entender el cuello que tienen. El chino tiene una cultura enorme. O sea, de las culturas civilizadas son de las más antiguas. Entonces, bueno, pues es como hablar con un griego, ¿no? Tienen una base cultural que es muy difícil de confrontar. Entonces están muy agarrados a lo tradicional, a la tradición. Y eso, en el tango es un arma, porque hay mucha gente que tiene mucho nombre, poca información, y se agarra de leyendas o crea como fantasías que al oriental le parece como muy tradición y se clava de cabeza ahí. Y después para sacarlo de ahí, de esa realidad,
que es absolutamente parcial, ¿no? Porque por ahí te lo dice una persona que habla de alguien que nunca vio en su vida, porque le contaron, le dijeron, salió un video, alguien me dijo. Uno que por ahí tuvo la suerte, yo empecé muy jovencita, y vi a muchos personajes, y los viví, los conviví. Es como hablar con Miguel Ángel Soto, con Geraldino, con personajes que estuvieron ahí, o Gabriel Misé, o Gachi Fernández, éramos todas personas que convivíamos con esa gente. Y vos ves de repente una generación que habla de esa gente y cuenta cosas, y yo me quedo así, y digo, ¿dónde estaba yo en ese momento? Porque yo no vi nada de eso, no lo vi. O yo era una idiota alucinante que vivía en un huevo y no veía nada, o hay algo que linda con la leyenda. Y vos sabés que en la leyenda hay partes de realidad, pero la mayoría es fantasía, ¿no? Claro. ¿Y cree que estas dificultades tienen que ver con aspectos culturales, no? Sí, tiene que ver con la necesidad que tiene el chino de que las cosas tienen que ser como la tradición lo dice. Entonces, la tradición, me dijeron que antes se hacía así y que esto es el verdadero tango. Tengo que hacer, para sacarlos de ahí, te miran como, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Un poco lo que le pasó a Bruce Lee con China. A ver, totalmente diferente. O sea, él fue un tipo que su cultura, hay como toda una historia de lo que pasó, ¿no? Con Bruce Lee, con las artes marciales y los grandes maestros y lo que él quería hacer. Y entonces al chino le cuesta mucho romper esas cosas. Entonces cuando vos lo conectás con lo que esto es así, y así lo hacían los viejos, y lo hacían... Y claro, uno viene y habla de cosas y te miran como, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que abrazar así? ¿Por qué no puedo ir a buscar? ¿Por qué? Entonces cuesta mucho romper esos estigmas. Exactamente, lo que estamos hablando es abrazo. En China existe un dicho muy especial que sugiere que hombres y mujeres no deben tener contacto físico tan cercano. Especialmente entre los desconocidos. Acá en China no se abrazan, no se saludan con besos como occidentales. ¿Y en Emiratos? Sí, tampoco, pero digamos en China. Pero en realidad el abrazo es el corazón del tango, es fundamental. ¿Cómo guías a personas con este trasfondo cultural para que puedan entrar en el mundo del tango? Yo creo que uno no tiene que guiar a nadie. Las cosas tienen que ser una necesidad personal. La persona que entra tiene que entrar porque es su necesidad. Entonces, cuando vos tenés a gente que entra porque busca algo personalmente, vos no tenés que convencerlo de nada, porque entró por una decisión personal. Vos lo que podés hacer es guiarlo, podés ayudarlo a sobrepasar los miedos, a no quedarse anclado en una disyuntiva social, pero yo nunca tuve que convencer a nadie, ni acá en China, ni en Abu Dhabi, ni en el Líbano, cuando estuve en el Líbano. Nunca tuve que yo explicarle a una mujer por qué no estaba mal que un tipo la abrace, que no conoce. Porque en definitiva, lo que yo siempre predico es que el tango es muy difícil de aceptar cuando vos entendés la verdadera esencia del tango, que es la relación entre un hombre y una mujer. Eso, sin nombre, sin idioma, sin historia, sin nada. Es Adán y Eva, punto. Desde la nada y para la nada. Natural. Sin pecado, sin culpas, sin reglas, sin nada. Eso es el tango.
es la representación de un hombre y una mujer. Y empieza y termina ahí. No tiene una influencia social desde la cultura de la calle. Si bien el tango viene de la calle, si bien el tango representa la cultura del argentino, pero es eso, es un señor inmigrante con una mujer inmigrante que están ahí para encontrarse y para encontrarse a sí mismos también, desde la nostalgia, desde la soledad y desde la empatía, porque hay gente muy sola en el tango. Hay gente que va a la milonga porque está sola, como hay gente que va porque tiene amigos, como hay gente que va porque le gusta la música, pero en general, si uno va al tango hace 60 años atrás, incluso cuando yo empecé a bailar, había mucho señor viudo que no estaba solo en su casa y te sentabas a hablar con él y te decía, no, lo que pasa es que se murió mi mujer y yo acá veo gente y bailo con las chicas y me encuentro con amigos. El tipo, en vez de ir a terapia o a una plaza a llorar a la mujer, se iba a la milonga. Es un consuelo. Es un refugio. El refugio, mejor dicho. El tango es un refugio. Cada uno sabrá el refugio de qué es. Esto, no sé si muchos lo dicen o lo reconocen, pero es. Bueno, este tema vamos a hablar un poco después, pero todavía estamos en China. Actualmente la comunidad de tango en China está creciendo rápidamente y muchas personas asuman activamente el rol de difusión. Vamos al tema de difusión. Pero el tango es una danza, depende mucho del contexto cultural y de la experiencia. Y según tu opinión, ¿cuál es la clave para promover el tango en China, que todavía es una arte muy desconocida? Es muy difícil. Yo tengo mi fantasía, porque tengo que decir que es una fantasía. China, como Rusia, como algunos países del este, todavía tienen una gran influencia en sus niños, en las escuelas. Y los niños tienen una relación muy cercana con la danza. Es muy fácil ver, por ejemplo, yo vivo en Praga y en las escuelas a fin de año todos hacen danza, todos hacen la presentación de baile, hacen danzas de salón, en Rusia igual, yo creo que acá también hay danzas de competición, ballroom, sí, y todas esas cosas. Latino. Hay una cultura en los niños. Yo tengo la fantasía que el tango argentino sea... a mí en Moscú me llevaron una vez a una escuela a dar clases de tango y eran niñitos de 5 años a 11. Y yo no te puedo explicar la tensión, porque era como, no era una clase simplemente. Primero ellos, era como un interview donde ellos nos preguntaban cosas, después nosotros bailábamos, después otra vez nos preguntaban cosas y después hacíamos la clase. Pero la atención con la que se relacionaban ellos, la curiosidad, porque no era una escuela ni de arte, era una escuela normal. Común. Normal. Bueno, era una escuela que se hablaba inglés también, ¿no? Porque eso también hablábamos en inglés. Pero después, en el momento de la clase, con mi compañero, con Mariano Otero, salimos sorprendidos de la madurez, de cómo a mí me agarró uno chiquito así, yo me quería morir, pero con un approach, pero así no sé qué, y me llevaba, y
Y yo me moría de amor, porque el tipo estaba absolutamente conectado con lo que había escuchado. Ni siquiera había hecho una interpretación personal. Dijo, esto es así, lo voy a hacer así. Y no sabés que me empujaba para allá y me traía para acá y que los boleos y yo te juro, yo salimos con Mariano y dijimos, ¿por qué esto no es así en todo el mundo? Pero este punto de vista, yo creo que la mayoría de los adultos no pueden alcanzar. Pero porque el niño está liberado de prejuicios. Ah, El niño no tiene prejuicio. El adulto está lleno de está lleno prejuicios. de eso, exactamente. Entonces, por eso digo que, a ver, todo el mundo habla de la generación, de los 50, de los 30. Eran pibes que se relacionaban con el tango a los 8 años jugando a la pelota y estaban sonando los organitos y bailando en la calle. O sea, eran chicos que consumían desde pequeños. Porque uno habla de Agoni Quiroga, habla de Gabriel Mise, habla de Sebastián Arce. Bailaban a los 6, le sacaron los pañales y le pusieron los zapatos de tango. ¿Cómo no van a entender el tango? Si lo mamaron desde Geraldine, que yo me la sentaba acá, a UPA, así chiquita. ¿Cómo no van a entender el tango si lo crecieron en el tango? En el ambiente, No solamente en el ambiente, en el tango, en la milonga, en el escuchar en su casa todo el tiempo eso. Entonces, es muy importante porque el tango ahora la gente se relaciona ya grande, con una mochila arriba. Pesada. Entonces entran un poco como terapia. ¿Entendés? O sea, después se enamoran, después todo bien, pero uno entra un poquito como ya baqueteado, ¿no? En cambio el niño entra desde la honestidad, desde la naturalidad. Y entonces es otro amor, es otra conexión que tiene. A mí me parece que el tango explotaría si se empieza a ofrecer a los niños. Te cuento que yo tuve una experiencia en Beijing desde la embajada, estoy hablando de hace como 10 años, 2018, 17, tuvimos un contacto con la escuela secundaria de Beijing y tratemos que los alumnos practican un poco de la danza. Y la verdad fue muy sorprendida, porque pueden adaptarse mucho más fácil. Sí, porque no tienen miedo. No tienen miedo. Porque no hay prejuicio. Claro. ¿Sí? El único prejuicio que por ahí pueden tener es esta cosa de determinada edad que yo abrazar a una nena, ¿no? Y la nena que lo mira así, que se agarran así, porque ¡uy, qué asco! ¿No? La inocencia, ¿no? Claro. Pero después, cuando lo empiezan a ver como un juego, eso sí, otra cosa. es otra cosa. Otra cosa. Bien, seguimos con este tema. Me parece muy interesante que hoy en día muchas personas sienten que vivimos en una época acelerada y fragmentada que genera ansiedad. ¿Qué papel cree que puede desempeñar el tango en este contexto y por qué el tango puede ofrecer algo para ellos? Vivimos en una sociedad donde la mayor enfermedad global es la depresión. ¿Sí? Hoy la sociedad en el mundo sufre de depresión por soledad, por aislamiento, por virtualidad, están todos detrás de una pantalla, se perdió el contacto físico. El tango te enfrenta al contacto físico, es la primera rotura
de un espectro social que está implantado, no en China, en el mundo. Lo que pasa es que, por un lado, te relaciona, o sea, te humaniza, ¿sí? Tango te humaniza porque funciona solamente cuando tocas a otro ser humano, ¿sí? Cuando compartís un espacio personal con otra persona. Antes era un hombre con una mujer, hoy no importa, No importa. tipo con tipo, chica con chica, chica con perro, caballo con... no importa. Pero es la interrelación del tacto. Lo que pasa, y ahora sí nos venimos a China, es que la sociedad tiene una base de la personalidad muy autoexigente. Y entonces salen de la ansiedad o de la depresión al tengo que ser el mejor. Tengo que ganar 72 campeonatos, porque si no, no soy nadie. Tengo, vos no tenés que nada. ¿Qué tenés? Nada tenés. Vos lo que sí tenés es que abrazar a otra persona y pasártela bien. Eso es lo que tenés. Porque es lo que elegiste, o sea, siendo siempre coherente con la elección que hiciste. Pero después hay un backstage social en el tango que no sé si está bueno. Porque haber implantado en el mundo esto de que solo vas a ser reconocido si competís con otro, es horrible. Es horrible, es el anti-tango. Porque se supone que es una comunidad y la comunidad une, la competencia disgrega. Entonces, hay como ¿viste? Que después vos decís, bueno, sí, pero la gente, gracias a la competencia, también estudia y se entusiasma. Entonces, bueno, busquémosle la cosa positiva. Quieren avanzar porque tienen un fin, ¿no? O porque la competencia los posiciona. No hay más espectáculos donde uno pueda ambicionar trabajar arriba de una escena. Entonces, por ahí la competencia te expones, te ve la gente, el evento, el público. ¿Se entiende? Hasta ahí, por ese lado, ¿no? Yo trato de ser siempre positiva. Entonces, todo lo negativo es todo un yin y un yang. La vida Exactamente, es eso, ¿no? exactamente. Pero bueno. Está bien. Volvemos tango propio, el abrazo. ¿Cómo debe ser un abrazo real? ¿Cómo lo es el tango para vos? Es como que yo te preguntara a vos, ¿cómo tiene que ser el amor? Natural. Tiene que ser tuyo. Claro. Y ni siquiera me interesa cómo es para vos, porque tal vez lo que sea para vos no es para mí, y no deja de ser eso. Pero, entonces, ¿quién soy yo para decirle a la gente cómo tiene que ser el abrazo? ¿Qué es lo que tenés que sentir? ¿Cómo te puedo decir yo lo que tenés que sentir? O sea, eso es de un nivel de manipulación absurdo, ¿sí? Después yo te puedo dar como tiene una abuela, como tiene una madre, como tiene un padre o un abuelo que le dice a los nietos, mirá, yo con la experiencia, yo te podría decir que ante el amor tengas cuidado con esto, no te enfrentes a él, no permitas que esto suceda, para ahorrarte transitar por las frustraciones, porque uno es lo que quiere, ¿no? Evitar el sufrimiento de los tránsitos naturales de la vida. Pero, a ver, que yo te diga, no, tenés que abrazar así, tenés que hacer así. Uno se pone técnico para que la gente más o menos tenga, yo qué sé, una guía, pero después nadie le puede decir a nadie. Pero a veces, cuando en la milonga, tanto el líder como seguidores, a veces se sienta incómodo. ¿Sabés por qué se siente incómodo? Porque quieren hacer lo que otro dijo que tiene que hacer. Y no. Es como que, no sé, yo a vos te doy mi remera y te digo, anda, camina. Y vos vas a ir así. Voy a decir, ¿estás cómodo con la remera de Alejandra? Y es de Alejandra.
más que sea divina mi remera, ¿entendés? Y que a mí me quede divina, no te encaja a vos. Uno tiene que reconocer, somos adultos, no es lo mismo con un niño que va en búsqueda, pero cuando sos un adulto, en el momento en que te pusiste algo, así sea un movimiento, así sea una acción, así sea una relación, vos tenés que reconocer en la profundidad de vos, esto, yo no encajo en esto. Pero a ver, cuando en la milonga, en una tanda, este incómodo debería sostener, ¿cómo se puede hacer? Yo pienso eso, a mí me parece eso, lo que te acabo de decir, siempre estamos como la cola de un cerdo, ¿no? O sea, se va enroscando así. La gente no es auténtica. Antes la gente era auténtica. Ahora la gente es la copia de, son todos como clones. Entonces, yo no sé si la gente hoy, sobre todo la gente joven, está tan convencida de lo que hace. ¿Sabés cómo se convencen? Ah, porque me lo enseñó fulanito y mirá qué lindo lo hace fulanito. Entonces yo lo mismo. Hay como una proyección, son como proyecciones. Claro, copiando. Claro. Entonces no hay más la búsqueda del yo. Del yo no me quiero parecer a nadie. Yo quiero ser yo. Y si a mí me ponen una pantalla y una luz de atrás y se ve solo mi sombra, el mundo tiene que decir, es Alejandra. No me tienen que ver la cara, ni el vestido, ni el nada. Con la sombra tienen que decir, es Alejandra. Eso sos vos. Ahora, si para verte tenés que presentar el pasaporte para que la gente sepa quién sos, y la verdad que no sé si está tan bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Está muy ligado con la moda. Antes no había moda para bailar, no había moda para abrazar, no había moda para ahora hacer. el tango tiene moda. Bueno, este año está de moda bailar como Pingo Balino, no importa. El otro, pasan 3 años, bueno, nos aburrimos. Ahora está de moda poner el abrazo como chinchulín, no importa. Y entonces es moda. Y en eso de buscar modas e imágenes que ya existen, se pierde la identidad. Bien. Esto, en realidad, traemos otra pregunta siguiente. En China existe un fenómeno. Muchos bailarines dan muchísima importancia técnico. Incluso consideran dominar un enrosque como un gran objeto de su carrera. Pero según su opinión, ¿qué peso tiene la técnica dentro de tango? Y al trabajar la técnica, ¿qué otros aspectos deberían recibir más atención? Mucha gente piensa o dice que como el tango es algo popular, no es necesaria la técnica. Yo lo he escuchado de gente que yo respeto muchísimo. Lo que voy a decir no tiene que ver con la crítica, tiene que ver con mi pensamiento. Una vez leí en una revista un chiste, una caricatura con una historieta, ¿no? Y era un señor que entraba a una biblioteca y iba a la bibliotecaria y le preguntaba, estoy buscando un libro de tango. El libro se llama En el tango no hay técnica. Entonces la bibliotecaria lo mira, así, ella estaba escribiendo, lo mira, le dice sí, en la sección de fantasía. A mí me pareció de una genialidad que yo dije, wow. Y te lo dejo así, ¿sí? Yo creo que las cosas más populares, andá a decirle a un bailarín
nivel de flamenco que no necesitas técnica. Porque hace muchos años leí una frase, no sé, no me acuerdo de dónde. Si sabes caminar, ya sabes bailar tango. Sí, Existe esta frase, ¿no? sí. Si sabes caminar, el problema es que la gente no sabe caminar. Y para caminar necesitas técnica. Antes, en la época de mi mamá, te ponían en tu casa con un libro en la cabeza y te hacían practicar cómo tenías que caminar, cómo te tenías que sentar, cómo tenías que escribir. Eso se llamaba educación física. Hoy la educación física es hacer básquet, es hacer handball, Sí, es hacer deportes. Entonces, vos ves a niños que llegan a los 18 años con patologías en el cuerpo, porque se mueven y hacen deporte sin técnica, sin saber cómo manejar el cuerpo. Y el problema del tango es que hoy la gente que está en el tango no es como antes, que iban una vez por semana, que bailaban una milonga, una dos tandas, se acababan. Ahora la gente baila todo el tiempo. Después de los 3-4 años, casi todos pasan por pequeñas patologías. Entonces, cuando vos ya empezás a tener cuerpos que sufren, no puedes evitar la técnica. Y si una persona que te dice que no hace falta la técnica, pero es una persona que empezó a bailar a los 7 años, no tiene autoridad moral para decir que no hace falta técnica, porque vos bailás desde los 7 años. No es lo mismo que el señor que empieza a los 40, ni siquiera del pibe que empieza a los 25. No es lo mismo. Porque el cuerpo no está entrenado, no tiene memoria. Hay gente que dice, yo vengo de la oficina. Tiene menos músculos cervicales que una tortuga. O sea, ¿cómo no le vas a dar una base técnica a una persona que es pasiva físicamente? No es lo mismo si te viene un pibe que viene de la Escuela Nacional de Danza o del Ballet Nacional de Folclore, o que viene con un entrenamiento, hasta un deportista que viene con una mochila técnica ya implantada. Entonces a ese no le voy a decir técnicamente cómo tiene que hacer las cosas, voy a entrar por otro lado, pero una persona que se levantó de la computadora y que me viene a tomar una clase, ¿cómo hago? Porque esa señora o ese señor por ahí va a bailar con uno que sí tiene técnica y ese lo va a hacer sentir frustrado o frustrada. Y entonces ahí ya no me gusta, porque todos tienen derecho, el mismo derecho a sentir satisfacción. Pero El problema es que no todos los maestros tienen las armas pedagógicas para ir desde lo técnico, porque para tener técnica y para hablar de la técnica hay que estudiar, y no todo el tanguero le gusta estudiar. Exacto. Bueno, y bailar bien no te autoriza a enseñar. Y cuando un bailarín que tiene bien técnica de danza, aunque practica... Una vez no le sirve para nada, porque le falta todo lo demás. Claro. ¿Y qué tiene que hacer? Porque ser bailarín no es ser tanguero, ¿eh? Hay muchos bailarines de tango que no son tangueros. ¿Cuál es la diferencia? Entender Que no es solamente mover el cuerpo, es mover el alma, mover la mente. Y esto tiene que escuchar música. No, yo nunca escuché música. En mi casa no se escucha música. Mis hijos escuchan, yo no escucho. Y cuando ponen música le digo, pónganselos porque no quiero escuchar música. Y entonces, yo amo el silencio. Y entonces, ¿cómo mejorar su entendimiento en el tango? Porque cuando estoy
estoy. Cuando yo estoy en la milonga, estoy con todas las antenas prendidas. No necesito martillarme el cerebro como un lavado cerebral para amar el tango. A mí, con 2 horas por día, pero esas 2 horas yo me conecto más que otro tipo que tiene la música y ni siquiera está escuchando, está ahí sonando. Porque para mí es la calidad, no es la cantidad. Pero eso es algo mío, Claro. Hay verdad gente que... Claro. Yo no digo que tenga que ser así, te digo como yo lo veo, como yo, ni siquiera se lo aconsejaría a alguien, es una descripción personal, ¿no? En el tango hay otro concepto fundamental, la relación. Tanto entre compañeros de baile como entre maestro y alumno. Empecemos por la pareja. ¿Cree que la relación entre quien el líder quien sigue, puede entenderse simplemente como amar y amado, proteger y protegido? ¿O es algo más complejo? Es algo más complejo. Nada en la vida es unidireccional. Y ahí vuelvo al yin y el yang. Yo no creo que haya alguien que guíe y alguien que siga. No creo que sea así. Me parece que uno repite por ahí expresiones que yo las empecé a escuchar. Yo cuando empecé a bailar no era el líder y la follower. Esto yo en el 2000 lo empecé a escuchar. No se definía así. ¿Y cómo se definía? El compañero y la compañera. Ah. Eran partners, eran 2 personas que decidían hacer un equipo y trabajar con un mismo fin. Después había una organización en ese compañerismo, que es que no pueden pensar 2 sobre la misma cosa. Entonces, uno piensa, tira una idea y entre los 2 la desarrollan. Como una persona. No, como 2 personas que trabajan con un mismo fin. No es una persona. Porque si no estás descartando a la otra persona. O estás priorizando un pensamiento o la existencia de uno solo. Acá son 2, ¿sí? Trabajando con un mismo fin. Que es básicamente lo que pasa en cualquier empresa. Hay un jefe y hay un empleado. Los 2 se necesitan mutuamente. El empleado necesita que un jefe le dé una idea, pero el jefe, si el empleado no trabaja, esa idea se la mete en el culo, porque se muere como una idea. ¿Sí? Entonces, esta relación de equipo está implantada en el tango. En el momento en que vos planteás que hay uno que piensa y el otro que sigue, estás minimizando la existencia del otro como si el otro fuera una sombra, como si otro fuera el reflejo de lo que en realidad importa, que es el líder. ¿Sí? Entonces, acá no hay un alfa y un beta. Acá hay un alfa hombre y un alfa hembra que trabajan para un fin. Para que esta sociedad, como los leones, ¿sí? El rey de la selva, pero el rey de la selva morfa porque va la leona a cazar, que no se muere de hambre, ¿sí? Entonces, a veces uno minimiza la presencia femenina en el tango, cuando en realidad, como decía mi maestro, si hay un seguidor, es el hombre. Porque nadie sigue a alguien que tiene por detrás. Yo voy caminando por delante, vos te vas a mover si yo quiero. Si yo no quiero, vos no te moves. Porque yo estoy adelante. Entonces, ¿quién sigue a quién? ¿Sí? Entonces, a veces lo veo hasta como si fuera el ciego con su perro Lazarillo. ¿Sí? El ciego le dice, Toby, ¿me llevas a casa? ¿Y cómo llega el ciego a la casa? ¿Quién sigue a quién? ¿Pero quién es el amo? Bueno, entonces, a casa se llega por Toby.
Bien. Otro concepto es la sensación de baile. Quiero desarrollar un poco más de la relación entre maestro y alumno. ¿Qué forma debería utilizar el maestro para que su alumna se encuentre con esa sensación en el tango? Hablar mucho. Mostrar menos y hablar más. Yo me acuerdo que esa experiencia yo la tenía mucho con Mingo Pugliese. Mingo era un tipo que de una clase privada de 1 hora hablaba 50 minutos. Y salíamos todos furiosos. Sí. Furiosos. Hablaba. Ay, pero ¿por qué? Yo quiero bailar. Claro. Déjame bailar. Y te ibas con unas ganas de bailar. Y después te ibas a la milonga. Y no sé por qué misterio de la magia estabas bailando y decías, esto es lo que estaba diciendo Mingo. Mingo te hablaba 50 minutos, pero te hacía vivir esas palabras toda una noche. En la cabeza. Mientras vos transitabas por el movimiento, esas palabras trabajaban. Y vos lo ibas viendo y se te iban viniendo las palabras y vos decías, y te iba, y claro, y al otro día, Mingo, ¿qué tienes libre? Y sabías que te iba a hablar 50, pero ya no te importaba, porque eso era oro en polvo. Era como una medicina que iba trabajando. Pero a ver, hoy en día yo creo que No hay cualquier clase de tango, un profesor, maestro habla 50 minutos en una... No sé si hablan tanto, Menos, 10, No hablan, 15, sí. no habla. Te muestran un paso, bueno, ahí está, háganlo. Y van, caminan, sí, corrigen, pero no es que paran. Poca gente, yo que conozco que hable mucho en una clase, a Oniken habla un montón. Yo hablo un montón, Claro. A veces me voy de mambo, me lo reconozco. Pero por eso me paso de tiempo también en las clases, porque sé que hablo mucho. Entonces, si no... creo que Miguel habla mucho. Miguel Soto. Sí, Miguel habla. Arce habla bastante. Horacio Godoy habla mucho. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Lo que él cree que la gente tiene que escuchar. Uno habla lo que cree que el otro tiene que escuchar. No hablas idioteces, hablas. Yo creo que estas personas que te estoy nombrando hablan con un fundamento. Ahora, que el alumno lo entienda o no el fundamento, eso no sé. Claro. A eso ya va a depender del receptor. Hay gente que no le importa, hay gente que no quiere escuchar. En la universidad vos tenés clases y hay 80 personas de las cuales 10 escuchan. Nosotros estamos boludeando. Por ejemplo, Mingo Pugliese. Habrá historia, habrá pensamiento de tango, habrá... No, él te hablaba de lo que él veía. Te hablaba con ejemplos, te hablaba con historias. No siempre decía las mismas cosas. A veces hasta decía cosas que no entendías por qué las decía. Decía, ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver con el tango? Quiero hacer el error, quiero hacer el giro, que me habla del tiempo. Cuando llovió ayer. Y no lo entendías, pero después lo entendías. Por eso, yo tengo una sensación muy fuerte, capaz lo que estamos hablando. Hoy en mucha milonga, los bailarines parecen cada vez más similares entre sí. Sin embargo, para mí el tango debería tener una arte muy personal, como identidad propia. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Claro.
Y esto es lo que es el problema, ¿no? Yo creo que ese es no sé si es un problema, es una realidad. Después, viste que la sociedad va cambiando y van teniendo distintas necesidades. La sociedad tiene sus propias necesidades de consumo y se van adaptando a la mentalidad de la gente que lo consume. Claro. Antes, ser igual a otro, por ahí era hasta ofensivo. Hoy estamos en el mundo de la influencia. ¿Por qué un tipo influencer se vuelve millonario en 6 meses? Porque hay un montón de gente que no tiene identidad y consume al influencer y necesita ser y pensar como esa persona. Y así se mueve el mundo. ¿Cree que el tango es una utopía? Hoy, sí. Antes no. Antes era una realidad descriptiva. Hoy es una utopía. ¿Cómo podéis entender una frase de Pichuco? Tango te espera. El tango te espera porque el tango sabe que en algún momento vas a madurar. Y cuando madurás y te encontrás con tu vida por detrás y te das vuelta a mirarla, el tango está ahí para decirte, ¿viste, pibe? Acá estoy. Hay otro problema en China. Yo creo que eso sucedió hace muchos antes, hace años. Cualquier bailarín argentino que vino a realizar clase acá fue un gran maestro. Pero la mayoría no entendía qué es un maestro, un docente y un gran maestro. Sí. Para vos, ¿qué tipo de personaje puede considerarse como un gran maestro hoy en día, en esta época? Yo lo divido en dos. Hoy, de un lado está el maestro y del otro lado está el coach. El coach es el que se pone a sí mismo como ejemplo y más o menos va entrenando y guiando a la persona por un camino. No enseña nada, solo organiza. Y no tiene muchas respuestas profundas que dan soluciones. ¿Sí? La frase más básica de un coach es: tenés que practicar. Andá, llévate el video, te doy el video, practica, y cuando te salga, seguimos. Eso no es un maestro. Un maestro es el que se sienta, te ve y te dice: mira, vos tenés este problema, lo tenés que hacer de esta manera, por esto y por esto. Y pero vos lo haces así, no. Yo, ¿sabes qué? Tuve un accidente, soy paralítico. ¿No ves que estoy en una silla de ruedas? Yo soy yo. Vos, para hacer esto, tenés que hacer esto y esto. Yo hago pan. Soy el mejor panadero de la historia, pero soy celíaco. Yo no como pan, pero yo sé cómo le tengo que enseñar a una persona a hacer pan. Bueno, esa es la diferencia entre un maestro y un coach. Y para un principiante, ¿cómo debería elegir un profesor, un docente, un maestro en China? Ir a la iglesia y rezar mucho. Es muy difícil. Cuando sos principiante no sabés, porque todo te sorprende, entonces cualquiera te puede engañar. Cualquiera, o sea, el principiante es inocente. Uno se empieza a entender cuando uno ya está un poquito metido. Para mí el maestro del principiante tiene que ser el que más sabe. El que más sabe. Es como ser maestra jardinera. Una maestra jardinera tiene que ser una
psicóloga alucinante, porque guiar niños que están en crecimiento muy chiquititos, que no pueden procesar cosas, es muy difícil. Que hasta tienen problemas de comunicación. Entonces, ¿cómo te comunicas con un chico que tiene problemas de comunicación? No es fácil ser maestra de kindergarten. Pero bueno, ahí hay una brecha, ¿no? Hay un espacio legal, un vacío legal, que yo no me siento con la autoridad para... Bien. Sí tengo mis pensamientos, pero bueno, son míos. Cuando supe que en tu infancia atravesaste un momento muy difícil y eso me hizo pensar en Astor Piazzolla, quien también vivió grandes desafíos desde muy pequeño y pasó por varias operaciones antes de los 10 años. Además, siento que hay algo en común entre vos y Astor Piazzolla. A lo largo de sus trayectorias artísticas, ambos han desafiado las ideas tradicionales de tango y por ello también han recibido críticas y cuestionamientos. ¿Sientes que Astor Piazzolla ha tenido alguna influencia en tu camino? No, ninguno. Sí, es un músico que yo admiro mucho, sobre todo como precursor de un movimiento musical. Pero no creo que, no. No, porque yo me enamoro del tango, de la música del tango a través de Goyeneche. No, yo no creo que Piazzolla haya sido una influencia. Te repito, creo que es un músico que admiro muchísimo como precursor de un movimiento. Yo me enamoro del tango a través de Goyeneche, del polaco, pero no me siento identificada, porque tampoco sabía esto que me estás contando de que él tuvo que transitar por operaciones, no lo sabía. Así que, casualidad. Bueno, es una por ahí es un casualidad. patrón, yo Sí, qué sé. es una casualidad, pero tengo esa sensación fuerte. ¿Me podés contar algunas personas más importantes en tu vida artística? Por ejemplo, tus padres. Para mí, la persona que me define como personalidad, como yo veo todo, fue mi papá. Mi papá era un músico de jazz y es el que me enseñó cómo se debe ser artista. Porque sentir el arte o tener la necesidad de hacer arte no te convierte en un artista. El artista tiene que poner el espíritu, la mente, el esfuerzo, el sacrificio, sacrifica cosas y es un ser muy solitario. Y me enseñó a vivir y a aceptar la soledad como precio a pagar. Y yo sé que lo han tenido que pagar mis hijos, lo han tenido que pagar mis parejas, lo han tenido que pagar mi madre, mis abuelos, mi hermano, mi familia. Somos una familia muy unida. Y el precio que he tenido que pagar es eso, ¿no? Haberme alejado para darle forma a lo que soy hoy. Mucha gente a veces me pregunta si yo hubiese cambiado algo de mi vida. Y mucha gente dice, no, yo no hubiese cambiado nada. Yo hubiese cambiado cosas. Pero no voy a decir qué. Pero sí hubiese. Si hoy tuviera la oportunidad de volver a elegir, volver a vivir mi vida, habría cosas que las hubiese hecho diferentes. Tal vez porque aprendí y tal vez porque soy una persona, sé cuando me equivoco y reconozco que me equivoco. No me creo perfecta. Entonces, por ahí me he expuesto a transitar cosas muy dolorosas
Pero no me consuelo pensando que eso doloroso que yo viví fue lo que me convirtió en la persona que soy hoy. No era necesario sufrir tanto. Yo creo que soy una buena persona de base y hubiese sido una buena persona igual. Pero creo que me expuse a que me pasaran cosas que sí me enseñaron, pero que no me convirtieron en lo que soy. María Nieves y Juan Carlos Cope. María fue una gran inspiradora para mí. Fue una persona que yo compartí momentos, compartí conversaciones muy íntimas. Y María sabía cosas de mí que no sabía nadie ni mi mamá. Pero no la viví todo lo que la hubiese querido vivir. Porque era también una persona bastante... Yo soy muy respetuosa de los espacios personales de las personas. Porque soy muy respetuosa de mis espacios personales. Cuando yo te dejo entrar en mi vida, créete especial. Porque no soy de abrir. Sí soy amiguera, pero mi espacio personal no se lo abro a cualquiera. Y entonces respeto el espacio personal de los demás. Y María fue un personaje que fue importante para el que la conoció y para el que no la conoció también. Es un prócer, es un ser que gracias a ella se abrieron puertas, que nos permitió que el camino que transitemos fuera más fácil. Y eso que en mi generación era muy difícil, no es como ahora. Porque si bien ella fue de una generación que abrió puertas, hubo otra generación que son la de los 90, que también abrió puertas toda la gente joven, ¿no? Tal vez la generación de María abrió puertas para gente del tango, y tal vez la generación de los 90 abrió puertas para la gente joven, que antes no podía entrar en el mercado la gente joven, porque no era respetada. Si no eras un cincuentón que era de tango argentino, un milonguero, no te consumía, porque la gente pensaba que porque eras joven no tenías información interesante, que no sabías, y entonces había como un prejuicio que hoy no lo tiene la gente, porque nosotros le hemos demostrado a los que consumían el tango que la gente joven también tiene cosas para dar. ¿Querés nombrar otra persona que para vos es sumamente importante en tu vida de carrera? Sí, Antonio Rodaro. Antonio es la persona que me dio forma, absolutamente. Yo nunca lo dije, pero creo que lo tengo que decir, porque a veces escucho, viste, las notas que hago, y a veces después me digo, ay, pero no dije esto, ¿no? Hay un montón de cosas que hubiese querido decir que por ahí en el momento no las dije. Y yo creo que la gente más importante en mi carrera fueron mis compañeros, de los que yo más aprendí, más que de mis maestros. O sea, fueron mis maestros en los que sí transitaba yo. A los que les tengo que agradecer el darme la posibilidad de rehacerme cada vez, de convertirme en alguien diferente con cada compañero. Yo nunca me repetí. Entonces iba desglosando como una cebolla, ¿no? Y no sé a qué llegaré. No sé qué forma tengo cuando saque la última capita, no lo sé. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? He visto mucho de tus presentaciones, tanto en vivo como en video, y siempre recibo una forma muy particular y profunda de que vos comprendes las obras de tango cuando bailas. Por ejemplo, anoche, en el tema de Mensaje, es un tangazo que escribió
Cáturo Castillo, dedicado a Enrique Santos Discépolo, también fue compositor. Y en la voz de Raúl Verón expresa una fuerte e insiste en la bondad y la resiliencia frente a la adversidad. Mientras que en tu bailes ustedes transmitieron una mirada muy cercana a un espíritu de Enrique Santos Discépolo sobre la condición humana. Por eso, para mí, sos un gran filósofo del tango. ¿Cómo logras a través de la danza a comprender y expresar esta obra del tango? Una vez yo tuve una discusión con un bailarín muy famoso, mega famoso, un ícono del tango, en el que él me decía que para bailar tango no era necesario interpretar, que el tango era un baile. Yo disiento absolutamente en eso. Yo creo que el baile en general, indistintamente que sea el tango o no, el baile es un cantante sin voz, es un actor sin voz, es un mensajero del espacio. Si vos no lográs eso, te convertís de un artista a un obrero del arte, alguien que solo trabaja con el arte, no que lo crea. A mí me parece que uno tiene que dignificar la música y tiene que dignificar la palabra. Si no estás capacitado para dignificar la palabra, baila un tema instrumental. Lo demás es humo. Y la filosofía, en realidad, la filosofía es una manera de ser, es como uno ve la vida, es como uno traduce la existencia en cada pequeño detalle. La filosofía se basa en las pequeñas cosas que describen grandes universos, ¿sí? Entonces, cuando uno vive de esa manera, es fácil, porque la palabra, así sea una palabra, te describe un universo. Y entonces cuando te moves desde ese lugar, todo cobra otro sentido. Y es un lenguaje universal. No necesitas entender la letra para saber lo que es, a través de la imagen del baile, para percibir qué es lo que está diciendo. ¿Sí? Yo ayer bailé y mi compañero me dijo, no entendí nada, pero lloraba, porque sentía lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí con lo que me quedo. Y no critico, no juzgo a quien no puede conectar con la letra. No lo juzgo, cada uno conecta con lo que conecta. Sí, hay gente que solo conecta con la música y no le importa la letra. A mí me importa todo lo que afecta mis sentidos. Y aunque la percepción del análisis, de la idea, que es totalmente subjetiva, que es la palabra, yo la meto dentro de los sentidos, porque es lo que me hace sentir cosas. Si enfrente a la palabra yo puedo llorar, está afectando mis sentidos. Entonces no me puedo desdoblar de la palabra. No sería honesta. Y trabajaste con distintos compañeros, como recién hablaste. ¿Cómo consigues mantener esa forma de expresión sin perder tu propio estilo? Porque tenés una identidad clarísima en tu presentación de arte.
porque soy honesta. Porque yo no bailo para demostrarle a la gente lo bien que lo hago. Yo bailo para demostrarle a la gente quién soy. Y a veces hago cosas horribles, y lo hago mal, y no hago lo que le digo a la gente que tiene que hacer. Pero es lo que soy yo en ese momento. Un ser imperfecto que trata de comunicarse de una manera perfecta. Y ahí hay una dicotomía que a veces te hace fallar. Y es humano, y está bien que la gente lo perciba como tal. Porque el arte es la manera de embellecer lo imperfecto. Bien, yo creo que ya tengo las preguntas terminadas y ellos van a tener preguntas. 轮到你们了。OK，那我提一下问题。好，那第一个问题是，随着这个人工智能的快速的发展进步，那现在已经可以出现用人工智能来制造一些 Tango 的，不仅是 Tango 的一些跳舞的视频，包括一些电影短剧都可以用人工智能来创造。那包括我相信未来也会出现用人工智能来创造一些 Tango 的教学的视频。那人工智能这个事物的发展，对于 Tango 来说，它是一个什么样的影响？ Creo que va a limitar a la gente, porque la inteligencia artificial tiene un límite, que es la rotura de los patrones para crear nuevas genéticas de información. Entonces, la inteligencia artificial no es subjetiva, es tácita. Te responde sobre lo que ya está escrito, no te responde lo que nunca se escribió. Y ahí hay una brecha, ahí hay una ausencia de información que solo el humano, desde su empatía, desde su búsqueda y desde su coraje de romper cosas, puede crear. Y es lo que siempre nos va a diferenciar de una máquina. 第二个问题就是，对于中国的学习 Tango 的热爱学习 Tango 的舞者有什么建议，以及对在中国进行 Tango 传播教学的老师有什么样的建议？ Primero yo lo que les aconsejaría es estudiar, pero estudiar de verdad, estudiar con responsabilidad académica, no con intuición. La intuición está muy buena y es muy agradecida, pero con la intuición no se puede tener la responsabilidad de un tercero. La intuición sirve para el uso personal, pero no para formar a otro. Para formar a otro hace falta información académica. Y eso hay que abrir libros. No te queda otra. Paulina，有什么问题想要问？我想问的就是他怎么就是认为，除开技巧方面，然后今天跟我们说跟随男生用信号的背去跟随信息，就是有太多人跟我们说，那就是 Tango 它其实是一个对话，他怎么理解就是这个 conversation Tango 当中的对话，就是他怎么理解？ ¿Cómo lo entiendo yo conmigo Claro. o cómo lo entiendo yo con mi compañero? 是他要理解他的舞伴，还是他自己的一个理解他自己的理解。 ？propio。 Es como cuando la conversación con uno mismo solo sucede cuando hay un conflicto muy grande. Cuando vos estás pasando por un momento donde te sentís perdido, es donde vas al baño, te mirás al espejo y hablas con vos. Y generalmente estás enojado. Nunca vas al baño a decirte, ay, pero qué bueno que sos, ay, pero qué lindo que sos. Eso no sucede. Entonces, en el momento en que vos te das cuenta que necesitas hablar conmigo,
tenés que también darte cuenta que estás necesitando sanar algo. Y las conversaciones con uno mismo es para sanar, es para pasar página. Y eso va a tener que ver mucho con el tipo de personalidad. Si sos muy autoexigente, que siempre también es una patología, porque hay gente que es obsesiva, compulsiva con uno mismo, con sí misma, y entonces nunca puede disfrutar de lo que hace, porque se auto boicotea. Yo soy un poquito así. Tal vez vos recién me definías como alguien humilde. Yo no soy alguien humilde, yo soy alguien insegura, que siempre piensa que no lo hizo lo suficientemente bien, que intenta no mirarse en un video porque siente que la imagen nunca va a superar lo que tenía en su mente. Entonces eso me mantiene en un estado de frustración constante, a lo cual no me permite a mí disfrutar de lo que cuando lo estoy transitando me hace feliz. En el momento en que me enfrento a la imagen, lo mismo que me hizo feliz, me hace infeliz. Me deja en una frustración absoluta. Y la gente no me cree, pero de verdad, muchas veces de la exhibición salgo, me cambio y me voy. ¿Y sabes por qué me voy? Porque cometí el enorme error de mirar el video. Cosa que ya no trato de no hacer. Al video lo veo al día siguiente o cuando llego a la habitación. Porque si lo veo inmediatamente después de la exhibición, me voy porque siento vergüenza. O sea, a ese punto. Entonces, esos diálogos que a veces uno tiene, yo lo he tenido cada 3-4 años, que directamente decía, dejo de bailar. No bailo más. Porque más que esto no puedo hacer. Y es una mierda. Así que me dedico a otra cosa. ¿Tan fuerte? Sí. Sí. A mí me salvó 2 o 3 veces. 2 veces me salvó Todaro de no bailar. Y después tengo a mi mamá, que me está ahí todo el tiempo. Ah, estás loca, mis hermanos, ¿no? ¿Sí? Siempre necesito a alguien que me esté apuntalando. Tal vez por eso lo expongo verbalmente, porque al exponerlo verbalmente sé que va a haber gente que por ahí me va a apoyar y me va a decir, hay gente que me ha dicho, sí, la verdad que está vieja, gorda, deja bailar, que la gente se acuerde de vos cuando estabas bárbara, ¿no? Pero sí, pasa. Y después, ese es el diálogo con uno mismo. Depende de tu personalidad también. Hay gente que se ama y que se ve y se ve perfecta. Y al revés, de todo el mundo digo, la verdad que estuvo horrible, pero ellos se ven perfectos. O sea, tenés de todo en el campo del Señor. ¿Sí? Hay superegos y hay gente con muchos problemitas como yo, que no tiene que ver con que no valore lo que hago, valoro lo que hago a la distancia. Por ejemplo, ahora lo que yo hacía hace 10 años me parecía lindísimo. Hace 10 años no me parecía lindísimo. Tal vez me parece lindísimo porque hoy, 10 años después, no lo puedo hacer más. Y entonces digo, ay, mirá, si yo estuviera hoy, hace 10 años, ¿cómo disfrutaría de eso que yo hacía y que hoy ya no lo puedo hacer? Porque la edad no me lo permite, el cuerpo tampoco, y uno tiene que ir adaptándose a la realidad del cuerpo. Eso es lo terrible del bailarín, que es un esclavo de su propio cuerpo. Y te pasa factura, porque es orgánico, ¿no? No es como el actor, que puedes tener más viejo sos y mejor actor sos, ¿no? En la danza no es así, lamentablemente. Entonces, sí, a la distancia sí, pero siempre te deja esa cosita de tristeza, ¿no? No lo voy a poder hacer más. 还有吗？我们那个问题问了嘛，就是，我说，就是还有很多个不同的风格嘛。就是这个问题，我们可以把它让它再整理一下。再整理一下 ，OK。
就是可以从那个出发，就是有些人说哦，这个是传统的风格，这个是什么什么风格，我想跳成那个年代的风格，但 actually 我们是不知道为什么他们会跳成那个样子的。因为这个东西我在北京的时候听他讲过一下赶纳肉的时候，包括后面在30年40年代的时候，当时听起来觉得很震撼。包括这在上海的时候，他又把这个话题又展开讲更多，从20年代讲到2000年，所以整个过程我们对我们所有的人听起来都觉得非常震撼。Una pregunta muy interesante sobre estilo de danza. ¿Es muy necesario hoy en día perseguir a distintos estilos de tango como orillero, milonguero, tango nuevo, tango tradicional, etcétera? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? Porque es como una moda. Si lo necesitas, hacelo. No es. Yo no pasé por todo eso. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo veo y lo hago. Pero ¿por qué lo puedo hacer? Todo el mundo me dice, ay, vos copias a todo el mundo re bien, te sale bárbaro. Pero me sale bárbaro porque yo sé exactamente quién soy. Entonces me puedo desdoblar. Pero cuando yo soy un montón de cosas que no soy yo, ¿de qué me vale? Desde mi yo sí puedo hacer un montón de cosas, pero desde un montón de cosas no puedo saber quién soy yo. Okay.我要 asking， 我们是在说，就是比方说那个年代形成，就是比方说，他那个手放在这里，然后放下来，是因为那个年代的女性可能是就是着装的原因。那个时候刚开始的时候，女性可能她没有工作，收入地位很低，所以她们是附庸在男生身上去跳舞的，是这个背后的原因。Ali, so the second day for the workshop, do you remember? And you talk about like 20, 30, 50. So at the beginning, and the dancers they're in the like the base environment or the situation, and then start people, especially for the ladies, they go to the office. So maybe they are off the work and they wear like Chanel and tights, everything. So they change a little bit for the postures. So their hands a little bit down, and the steps is narrow. So these kind of things make people to dance is a little bit different from before. And until 50, and people they want to be special. They want to be personally characters. So they change a little bit more, and they open the jacket, and the ladies wear the long skirt, and they dance a little bit freedom, something like this. Sí. Yeah. Yo quiero aclarar una cosa. Las cosas que yo hablo no son cosas que por ahí están escritas. Siempre yo tengo una visión global. Investigo mucho, busco mucha información que por ahí ni siquiera tiene que ver con el tango, sino que tiene que ver con la gente normal. En los años 50 no todo el que iba a bailar tango era tanguero, era lo que se bailaba en la época. En los años 70, 60, 80, después de la dictadura, ¿no? Antes de la dictadura, después de la dictadura, hubo una época, una brecha muy grande del tango que fue la influencia del rock and roll, donde la gente normal ya no iba a bailar tango, se iba a bailar a las rockerías, se iba a bailar rock. Entonces ahí se perdió. ¿Y quién quedó en el tango? El tanguero, el que iba porque amaba el tango, no porque era lo que se bailaba socialmente. ¿Sí? Yo cuando me empezó a dar curiosidad
por qué iban cambiando las maneras de abrazar, por qué iban cambiando las formas, más allá de lo que históricamente se dice, que las orquestas, no sé qué. Yo, el abuelo de mi hijo es José Colangelo, Me ¿sí? dijiste. El último pianista de Troilo. Y yo hablo mucho con él, hablé muchísimo con él, desde el músico, que tiene otra visión también. Y él me decía, no es que cada orquesta tocaba diferente, eran las épocas, y todas las orquestas tocaban más o menos igual. Recién en los 50 las orquestas empezaron a tener como una identidad, pero antes no tenés cosas de Pugliese que parecen de D'Arienzo, y tenés cosas de D'Arienzo que parecen Pugliese o Di Sarli. Entonces es muy tramposo esa brecha, ¿no?, del estilo de la orquesta. Entonces había una búsqueda en la música de una personalidad, y lo mismo sucedió en el baile, ¿sí? Más o menos todos bailaban más o menos igual. Después, cuando las orquestas empezaron a tomar identidad, empezó a haber una identidad también en la forma de bailar el tango, porque te lo pedía la propia métrica de la música. Entonces, a veces hacen como leyendas, pero también había una influencia que tenía que ver qué te ponías, cuánta gente había en pista, si bailabas al aire libre, a veces era invierno. Vos tenés fotos, vos podés buscar conciertos de Canaro al aire libre, la gente con tapado, porque se estaba muriendo de frío. ¿Cómo podés bailar con un tapado, la cartera colgando, 200 millones de personas, la orquesta, todo como locos, todos amontonados? Entonces, a veces hay que poner en contexto real el tango. Y hay como un misticismo donde parece que todo tiene que ver a lo que sucedía en una milonga. Y el tango no era solamente una milonga. El tango en Buenos Aires fue una explosión social, multitudinaria, que después se quedó como un segmento social. Sí, pero yo hablo de gente que dice, porque ¿en el 40 dónde? ¿En el 40 en el centro gallego o en el 40 en la milonga de Pichinno? Porque había dos contextos del tango, ¿sí? Y tal vez los milongueros de hoy eran los jóvenes del 50 que iban al centro lucense, no a los que iban a la Sunderland o al Sin Rumbo, ¿sí? O a la Tierrita. Entonces, también hay que poner en contexto estas dos poblaciones del tango. La que era fanática, la que era el milonguero y el tanguero, y la del argentino que bailaba tango con su señora en el club de barrio, que no necesariamente tenía que ser tanguero. Pero también había un abrazo, también había un sistema, también había un baile complejo. Pero ellos no se sentían que eran parte de la élite. Mis abuelos bailaban el tango, no eran parte de la élite. Y te puedo asegurar que mi abuelo bailaba. Yo creo que le heredo el talento a mi abuelo. Bailaba muy bien mi abuelo. Entonces, yo qué sé. 我做一个问题，就是满一现在在tango当中，其实已经是公认的世界级的一个大师。那他现在在tango当中自己还有什么追求吗？ Yo quiero aclarar una cosa. Tal vez quede muy mal lo que voy a decir. Y me hago cargo. Para mí el tango no es mi vida. Es una de las cosas que hago que amo. Pero no es mi vida. Yo no soy el tango. Yo no vivo para el tango. Vivo por el tango. El tango me da de comer, el tango me dio un lugar, me dio un nombre, me dio una posición. Y soy muy agradecida porque nunca fue lo que busqué. Un día abrí los ojos y estaba ahí, ¿sí? Porque me considero como una hormiguita.
Entonces no veo nada de lo que pasa. Pero un día me di cuenta que pasaba algo, ¿no? Y tengo 1.000.000 de sueños. Pero no sé si todos son con respecto al tango. Ni mi vida va a terminar como la de María Nieves. No sé, no creo. Porque creo que soy mucho más que eso. Eso es una parte. A mí me gustaría terminar mi vida siendo una gran madre, una gran abuela, una gran hija, una gran hermana, una gran amiga. Que aparte bailaba bien. Y que todos se acuerden, che, ¿cómo bailaba Ale? Pero como amiga, che, ¿cómo bailaba Ale? Pero como hija. Entonces yo trabajo mucho más y tengo muchos más sueños como Alejandra que como la Mantiñán. Muchas gracias, maestra, por tu generosidad que darnos tantas ideas, tanta sinceridad, que me encanta esta palabra sinceridad en tu personalidad. Y para mí, la verdad, fue un gran honor tener esta conversación y seguramente tu idea van a hacer mucho más influencia para los tangueros, bailarines chinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.